Buenas tardes, mi nombre es Wendy Quintero y en esta nueva oportunidad hablaremos un poco sobre las funciones mentales, lo normal y lo patológico. Puedo decir que abordar una ciencia a fondo es realmente increíble conocerla tanto su función como su desarrollo. Para dar inicio a esta producción escrita, podría decir que es de mi mayor agrado conocer eh, nuevos temas de una materia tan importante como lo es la psicopatología y claramente contar con una facilitadora que nos ha impulsado a profundizar a fondo cada uno de estos fascinantes temas. Como la psicopatología es el estudio de la conducta normal, tanto en sus aspectos descriptivos como etiológicos, abordemos un poco lo que es anormal, tomando en cuenta que esta es la presencia de alguna patología en un individuo, y lo normal sería todo lo contrario a lo mismo. Un poco más adelante hablaremos sobre esto. Además de abordar este tema, hablaremos sobre lo que es el funcionamiento mental. Estas funciones que suceden en la mente como es el pensamiento, las emociones y otras, además de un tema muy importante como es el sueño, la alimentación y la sexualidad, que aunque no se encuentran establecidas dentro de las funciones mentales, son importantes al momento de realizar un examen mental. Además hablaremos de la importancia de lo que es la afectividad, el pensamiento, psicomotricidad e inteligencia, y entre otras que también son indispensables para el examen mental. Entonces, si hablamos de qué es la mente, podemos plantearnos en dónde está situada la misma, en dónde están nuestros recuerdos, pensamientos e ilusiones, dónde se sitúan nuestras ideas, deseos y metas. Bueno, hablemos de que la mente es un proceso emergente autorregulable, el cual está corporalizado y es relacional. El mismo media el flujo de energía e información en el ser humano. Entonces, este básicamente es un sistema de comunicación entre lo que es el ser espiritual, que es la misma persona, y su entorno en general, la cual se compone por cuadros de imágenes mentales que se basan en las experiencias pasadas, las cuales son usadas para poder plantear, dirigir y resolver un problema. La mente se conforma por dos partes, la mente analítica, que se utiliza desde el pensamiento, y la mente reactiva, la cual no se encuentra bajo un control voluntario, sino que esta trabaja totalmente con una base de estímulo-respuesta. Hablemos de que el concepto de mente se desarrolla desde la época de los griegos. Platón hablaba de que la mente era un órgano el cual se ocupaba de las ideas puras. Él consideraba la mente separada totalmente del cuerpo. Más adelante, Descartes, usando los métodos científicos con los que contaban en aquella época, comprueba los hechos de la mente y considera así que esta es un hecho observable. Más adelante, Fechner, alrededor de 1850, habla de los desarrollos que realizó para medir los procesos mentales. Gunn, el fundador del primer laboratorio de métodos psicológicos, aproximadamente en 1880, centró sus estudios en las sensaciones. Además, inició el desarrollo del concepto de vida mental, y este se concibe más como un grupo de actos que de sensaciones. Gracias a todo esto nace lo que es la psicología, y se incorporan así los estudios relacionados con la mente. Luego, investigadores como William James se impulsó en el desarrollo de la psicología experimental, y es para 1900 cuando Freud incorporó el estudio de los procesos mentales y la consideración de las influencias de los deseos sexuales y del inconsciente en el desarrollo. En relación a la evolución que tuvieron los procesos mentales, se presentaron dos escuelas relacionadas hacia la psicología experimental. Una impulsada por Watson, la cual era el baurismo, y la otra la Gestalt, la cual fue creada por Roller-Coffa y Wertheimer. Entre ellos dieron importancia a lo que fue la percepción y el sentido. Eh, Decían que entender el pensamiento era entender la mente, y el pensar tiene que ver con la conciencia, la memoria y el aprendizaje. Entonces, desde estos estudios, esos parámetros se acercaban a la comprensión de la mente y de la actividad mental. Hay que tomar en cuenta que a la mente ser un proceso abierto y relacional se conforma por nuestros vínculos interpersonales, lo que aporta a nuestra vida
tanto exterior como interior, ya sea mi pareja, mi familia o mi sociedad como tal. Todos ellos contribuyen a lo que son mis contenidos mentales y debemos admitir y conocer que nuestras conexiones interiores o las redes neuronales son tan importantes como los enlaces exteriores. Al encontrarse influenciado por el entorno y poderse modificar, un ejemplo realmente muy increíble puede ser el del olfato, ya que si pasamos cerca de una panadería y olemos ese aroma de pan recién horneado, es difícil no centrar nuestra atención sobre ese estímulo e incluso poder llegar a recordar nuestro pan favorito. Entonces, aparte de que se esté influenciando por un estímulo externo, podemos cambiarlo y modificar nuestro entorno tomando en cuenta que podemos comprar el pan y así satisfacer esa necesidad, adquirir energía y placer. Ahora, hay que pensar un poco más a fondo. Para poder regular la energía o la información, hay que tomar en cuenta que se necesita de otras partes. De esto sí ya más desde el punto del cerebro. Entonces, ¿a qué vamos? A que para lograr escuchar este o cualquier otro video o algún audio, la mente en conjunto ha de tomar la decisión de enviar la suficiente glucosa y oxígeno a lo que es la corteza auditiva para lograr inhibir algún estímulo que se pueda resultar como distracción. Luego de que esta información se lleva a otras áreas para ser procesada, toma sentido. Y esto conlleva al uso de energía electroquímica, lo cual tiene el nombre de sinapsis, que es la forma en la que las neuronas se comunican entre sí y con el resto de los órganos del cuerpo. Y así sucesivamente con muchas otras funciones, como lo es el hambre, que a través de una serie de procesos, los cuales se dan alrededor de un organismo que establecen nuestras necesidades, hay una comunicación con la hipófisis, la cual es un pequeño órgano que se localiza en la base del cráneo. A su vez, luego de esta comunicación se releva la información a otras partes del encéfalo y así se toma la decisión consciente de ir a por algo de comer o algo de beber. Hablando de lo que es la mente y el cerebro, tenemos que tomar en cuenta esto, que aunque estén tan conectados, no son iguales. El doctor José Luis Díaz establece lo que es corporizado como que hoy en día pocos dudan de que el cerebro es crucial para que ocurran lo que son los olores, sabores, colores, dolores, los significados, las metáforas, ensueños, planes y deseos que pueblan lo que es nuestra mente consciente. Pero tomando en cuenta desde ese punto de que dice el cerebro es crucial, debemos tomar en cuenta que sí, pero más no es suficiente para generar lo que es la mente. Para ello hacen falta otras partes externas del cerebro, por ejemplo lo que es la piel, los receptores del dolor y la calor. Para por lo menos entender el lenguaje, para hablar, leer y escribir, es necesario que hayan estímulos tanto visuales, auditivos y táctiles. Por lo tanto, la parte del ser corporizado quiere decir que significativamente estos dos son complementarios e incluso se puede decir que son unitarios, tanto el cuerpo como la mente, ya que comparten los mismos elementos. ¿A qué vamos? A que el cerebro es un conjunto de órganos que se encuentran dentro del cráneo. Si se hace una inserción y se abre lo que es el cerebro, el cráneo, encontraremos acá lo que es el encéfalo, los lóbulos parietales, la corteza prefrontal, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, entre otras, que forman este gran órgano. Pero si hablamos en el cerebro, existen millones de neuronas, las cuales forman una cantidad de redes neuronales. Entonces, a través de estas fluye lo que es la electricidad y la energía. Y toda esta energía es lo que se conoce como lo que son sentimientos, percepciones, emociones, lo que captan nuestros sentidos, la conciencia, los recuerdos, entre otras, que forman lo que es la mente. Entonces, ¿a qué vamos? A que todo esto es un proceso y estos procesos se rigen por ciertas reglas, ya que tú te emocionas o te da miedo cuando percibes algún estímulo. Para, digamos, tener una idea o realizar un cálculo matemático, la mente está programada bajo ciertas reglas, los cuales te llevarán a obtener un resultado. Ya esto
es otra dimensión. Acá hablamos ya de lo que es la dimensión de lo mental. En lo mental no entra lo físico y esta es la principal diferencia entre estas dos. Digamos, en el cerebro, todo físico, un neurocirujano puede accesar a él y estripar un tumor, cauterizar una vena, realizar algún tipo de cirugía. Mientras que en lo mental ningún neurocirujano logrará accesar y, digamos, estripar lo que es la ansiedad, la depresión, entre otras. Aunque es importante tomar en cuenta que en el mundo si hay una persona que puede accesar desde esta dimensión de lo mental a lo que es tu mente y lograr cambiar la forma de percibir las cosas, ya que al ser un sistema se encuentra programado, por lo cual dentro de 7 años tu mente no será la misma de hoy, ya que se programarán nuevas reglas y esto hará que cambie tu perspectiva visual. Pero es importante tomar en cuenta que una cosa es que tú programes estas reglas y otras que de por sí la vida te las programe, ya que hay que ser consciente de que podemos cambiar nuestra perspectiva desde nosotros mismos. Al programar estas nuevas ideas, las anteriores dejarán de existir y es realmente increíble entender que no solamente es un sistema compuesto, sino que está compuesto por otros sistemas y que tú eres la única persona capaz de cambiarlo, porque tus miedos son solo tuyos y aunque los de otra persona se puedan parecer, nunca serán iguales. Aunque tengas un hermano trillizo o un gemelo y compartan el mismo código genético, tú te emocionas de una manera única y nunca se compararán. Entonces, es importante entender que tú eres único y tu mente es la única capaz de reprogramarse a sí misma. Otro tema muy importante, hablando en el campo de la salud mental, es lo que es normal y las teorías que se plantearon en base a esto. Entonces, Hipócrates habló de lo que era la teoría de Empédocles. Él planteaba que una persona normal era aquella que tenía equilibrio de sus sustancias y la naturaleza. Él creó lo que fue la teoría de los 4 humores, la cual dominó durante mucho tiempo, es más, hasta la llegada de un siglo después de la Edad Media. Y hablaba de que el ser humano tenía 4 humores. Este era la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Y decía que cuando una persona era normal, el equilibrio se encontraba entre estas 4, y una persona normal provocaba un desequilibrio y lo mismo llevaba a un cerebro enfermo. Los filósofos griegos racionalistas se preocuparon por lo que era la conducta normal y anormal y hablaban de que las desviaciones y los trastornos mentales severos eran considerados como fenómenos naturales, por lo que esto se podía resolver dando tratamientos razonables. Por otra parte, Sócrates, hablando de la autoexploración, decía que el razonamiento era como la piedra angular de la buena vida y la felicidad. Y establecía que un individuo normal era un ser razonante y un individuo anormal era una persona la cual no tenía razón. En la importancia de establecer lo que es normal y anormal, hablamos de que desde el punto de la salud mental, la normalidad y la anormalidad son realmente importantes, ya que nos permiten evaluar si un estado en un individuo es frecuente o simplemente presenta alguna patología. Hablemos de que es importante establecer lo que es normal y lo que es anormal, ya que nos permite uniformar unos criterios los cuales son múltiples, como una serie de características que nos permitirán poder saber si una persona se asemeja a lo normal y otra no. En este establecimiento de parámetros, los mismos se reúnen del hombre y así se logra clasificar. Es importante además conocer que alguna actitud en un individuo está creando o no malestar, ya que esta puede presentar alguna alteración clínica, la cual puede llegar a ser significativa, pero hay que tomar en cuenta siempre la cultura de los individuos,
ya que como no es igual en la cultura en diferentes espacios, podríamos llegar a confundir en alguna cultura una patología que en otra tal vez sea normal. Entonces, es importante conocer, profundizar un poco sobre la cultura de un individuo y su relación o su desenvolvimiento en un entorno para conocer lo que es la normalidad y la anormalidad. En medio de este tema hablamos de que Platón hablaba de la conducta normal como una integridad entre la razón y las emociones, y él desarrolló lo que era el punto de vista orgánico, considerando la conducta como un producto en totalidad de los procesos psicológicos, que la mente en realidad era la razón de la existencia humana. Él hacía énfasis en el poder de las ideas y expresó además la creencia de que una persona que tuviera alguna enfermedad mental no debería estar aislada de la sociedad. Aristóteles, por otra parte, hablaba de la conciencia y la relación con los estados emocionales. Claro, nunca dejó a un lado su afinidad entre lo que era la normalidad y la razón, pero describió varios estados emocionales y motivacionales, como fue la envidia, el odio, la lástima, el enojo, el temor, entre otros. Los griegos galenos ampliaron un poco la teoría de la mente-cuerpo y hacían énfasis en lo biológico. Se desligaban de los aspectos filosóficos de las ideas y decían que un comportamiento anormal se relacionaba con los trastornos mentales. Ya desde este punto empezaba a haber una dualidad entre lo que era la mente y el cerebro y se daba una causa ya más orgánica a estos comportamientos. Tenemos de igual manera Asclepiades, que hablaba de que una perturbación emocional podía desembocar en un problema psicológico. En el oscurantismo o en la Edad Media, luego de lo que fue la invasión a España, el surgimiento y la caída del Imperio Romano y la peste negra, desarrollaron lo que era el cristianismo, esto para lograr reconfortar a una sociedad la cual se encontraba desinformada. Esta época se consideró como la época del terror, ya que sucedieron brotes de histeria colectiva, se dio vuelta a lo que era el modelo demonológico y la iglesia aprobó lo que eran la cacería de brujas, la cacería de hechiceros y consideraban todo este tipo de problemas a lo que eran los agentes del demonio. Por otra parte tenemos a San Agustín. Él estudió las emociones como forma de usar la razón para lo que eran los estados de ánimo. Sentó sus bases en la teoría psicodinámica moderna, empleó lo que era la introspección y la definió como el análisis de sus propios pensamientos. Por otra parte, Paracelso tenía una creencia más astrológica. Él hablaba de que un fenómeno desadaptativo de un individuo enfermo simplemente era causado por las estrellas y por los planetas y que no estaba entre un individuo como así. Tenemos de igual manera a Juan Huarte. Juan Huarte escribe uno de los tratados más importantes de la psicología, como lo fue el Proverb of the Mind. Él hacía una distinción entre lo que era la teología y la psicología. Y en esta misma época existieron gobiernos que ilustraron lo que eran los esfuerzos por cuidar a los individuos con algún problema mental. Se dice que en Inglaterra la corona protegía a los enfermos mentales y fueron divididos en dos categorías, como eran los tontos naturales y los non compos mentis. Los tontos naturales era una persona con retraso mental en la cual su capacidad mental nunca se llegaba a progresar más allá de la de un niño. Y el non compos mentis hablaba de que esta es una frase en latín que significa no en su sano juicio. Entonces mostraba una incapacidad al momento de nacer, sino que su conducta se desviaba y no era continua y no podría mostrar largos periodos de recuperación. Tenemos de igual manera a Santo Tomás de Aquino, el cual reconoce que el alma que el alma de por sí no se podía enfermar y que la locura era de por sí un mal relacionado con el cuerpo. Luego encontramos lo que es el Renacimiento. En este punto incrementa lo que es el humanismo, lo que fue la curiosidad como tal por la naturaleza y el interés del saber. Los médicos se dedicaron al estudio de las manchas de la piel, las cuales eran consideradas como puntos de contacto con Satanás. Surgió lo que fue el chamanismo
la terapia con la extracción de piedras de la cabeza y otras teorías más. Tenemos también a John Wheeler. John Wheeler habla de lo que es el conflicto psicológico, las relaciones interpersonales como una causa de un trastorno mental. Él explicaba que había una amplia gama de conductas anormales, como lo que era la psicosis, depresión, epilepsia, paranoia y las pesadillas de por sí. Él determinó que era importante el tratamiento clínico orientado a lograr satisfacer la persona enferma. Él insistió además de que los brujos eran personas desequilibradas mentales, no criaturas de Satanás, y que eran personas que deberían recibir una atención desde el punto médico y no desde el punto teológico. En la Edad de la Razón e Ilustración hablan de un método científico el cual reemplazó lo que era la fe y el dogma, con la finalidad de poder comprender lo que era el mundo natural. Los científicos y filósofos se enfatizaron en la necesidad de apoyar las afirmaciones con observaciones desde el punto de los fenómenos naturales y se centraron en la atención de las experiencias subjetivas del ser humano como tal. Por otra parte tenemos a Baruch Spinoza, el cual habla de lo que es la mente y el cuerpo como inseparables. Él expresa la casualidad psicológica y habla de que hay un papel de las emociones, las ideas y los deseos de la vida del hombre como tal, refiriéndose a los mecanismos inconscientes que ejercen la influencia en la conducta. Para proseguir tenemos lo que son las funciones mentales. En estas encontramos la conciencia, orientación, atención, aspecto, actitud, psicomotricidad, memoria, pensamiento, concentración, lenguaje, afectividad y sensopercepción. Más adelante hablaremos un poco sobre cada una de estas. Tenemos que las funciones ejecutivas de por sí, en palabras de Barometer en 2008, son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para lograr adaptarse eficazmente al entorno y así alcanzar las metas. Para ciertos autores, estas funciones se generan por dos cortezas, por lo que es la corteza prefrontal dorsolateral. Estas funciones se dan por el resultado de la actividad que realizan las células neuronales, la cual establecen tres bloques. El bloque de activación, que está bajo el control del tallo cerebral y dentro del encéfalo. El bloque de recepción, el cual almacena y comprende la información por medio de lo que son los lóbulos occipital, temporal y parietal. Y el bloque de planeación, que presenta la ejecución y evaluación de una acción bajo el control del lóbulo frontal. Entre estas encontramos lo que es la memoria de trabajo, la planificación, razonamiento, inhibición, flexibilidad, la estimación temporal, ejecución dual, toma de decisiones y branching. Hablamos de que la memoria de trabajo es un sistema el cual permite el mantenimiento, manipulación y transformación de la información que está en la mente. La planificación es la capacidad de generar objetivos para desarrollar planes de acción y así lograr conseguirlos. El razonamiento es la capacidad de comparar resultados, elaborar inferencias y establecer lo que son las relaciones abstractas. La flexibilidad nos permite generar nuevas estrategias para adaptarnos a la conducta que presentan los cambios en las demandas del ambiente. La inhibición es la capacidad de ignorar los impulsos o información irrelevante como un sistema o una actividad externa cuando estamos realizando una tarea. La toma de decisiones habla de la capacidad de decidir la manera en la que actuamos tras sopesar algún tipo de opciones posibles y sus posibles resultados y consecuencias. La estimación temporal nos habla de la capacidad para lograr calcular de manera aproximada el paso del tiempo y de igual manera sus sucesos. La ejecución dual es una capacidad de realizar dos tareas al mismo tiempo.
la cual deben ser de diferente tipo y le debemos dedicar la atención de una manera constante a ambas. La branching, que es el área de multitareas, habla de la capacidad de organizarnos para realizar óptimamente una tarea o varias tareas de una manera simultánea, intercalándolas y sabiendo en qué punto está cada una de ellas. En las alteraciones de las funciones ejecutivas encontramos lo que es el TDAH, en la cual el individuo afectado presenta problemas para iniciar tareas o para elaborar y seguir planes, así como una escasa capacidad inhibitoria de sus emociones. Tenemos el Alzheimer, el cual es una demencia específica que afecta a lo que son las funciones ejecutivas. Esta también recibe el nombre de demencia frontal. Es un deterioro neurológico el cual se asocia a la vejez y es variable de un individuo a otro, aunque nunca es anterior a los 60 años de edad. Presentamos intoxicaciones, las cuales se deben a lo que es el consumo de alcohol y otras drogas, o algún efecto secundario debido a algún fármaco o una intoxicación crónica por alguna sustancia neurotóxica, como pueden ser los plaguicidas muy concretos, esto cuando se supera una dosis establecida como segura. Tenemos además lo que son las lesiones cerebrales o los tumores que se encuentran localizados en la región prefrontal. Para determinar si existe alguna afectación de este tipo, hay que contar con un diagnóstico o una prueba neuropsicológica, la cual nos permite objetivar dicho déficit. En el área de las funciones mentales encontramos a Vygotsky, el precursor de las mismas. Él consideró 5 aspectos fundamentales, como eran las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona del desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. Vygotsky, desde un inicio, plantea lo que fue la existencia de 2 grupos principales. Él hablaba de las funciones psicológicas elementales y las funciones psicológicas superiores, aunque con el avance del estudio se compararon, han habido comparaciones y son las actuales. Entonces se ve la diferencia de lo que él señalaba, estableciéndose ahora solo como funciones mentales. Para entonces, las básicas, él hablaba de que eran las funciones con las que nacemos, mediante la herencia o la genética. Y las funciones mentales superiores hacían referencia a lo que es la atención, la memoria, las emociones, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento, entre otras, así como las funciones ejecutivas que las nombré anteriormente. Las funciones mentales superiores se adquieren a través de lo que es el desarrollo y la interacción social. Entonces, un individuo de por sí que se cría en una sociedad específica, con una cultura específica, encuentra sus funciones determinadas por la forma de ser de esa misma sociedad. Para Vygotsky se decía que a la mayor interacción social que tuviésemos íbamos a tener un mayor conocimiento, una mayor posibilidad de actuar y mayor robusticidad en lo que son nuestras funciones mentales. Las funciones mentales se clasifican en 3 partes, como son las cognitivas o psicomotoras, las afectivas y cognitivas. Las cognitivas o psicomotoras nos hablan de lo que es el lenguaje, la atención, pensamiento, orientación, memoria y percepción. Las afectivas de las emociones, motivación y sentimientos. Y las cognitivas por último. Tenemos lo que es normal y patológico. La normalidad la vamos a encontrar vinculada a algo que está en su estado natural o que sirve de regla, siendo posible asociar lo normal a lo común o a lo habitual, mientras que lo patológico tiene un signo, de por sí un signo clínico, que se manifiesta de una manera objetiva clínica fiable, la cual es observada en la exploración médica y el examen físico realizado al paciente. En cuanto a la salud mental, hablamos de que las funciones mentales ocurren en el cerebro, como lo que es el pensamiento, aprendizaje y creatividad. Es por ello que cualquier tipo de información externa o interna es integrada para analizarla y lograr comprenderla para tomar una decisión voluntaria, ya sea esta buena o mala. ¿Por qué se asocia esto a la salud mental? Bueno, estas funciones de por sí le dan la estructura a nuestra personalidad, ya sea según el comportamiento o la conducta de un individuo. Es por ello
que puede llegar a existir alguna alteración y algún trastorno que influya en el comportamiento, quebrantando así alguna forma de salud mental. Para medir lo que son las funciones mentales, esto se puede hacer mediante test como es la escala de inteligencia de Wechsler, la cual mide desde el nivel cognitivo, afectivo y psicomotor. O también puede ser la escala de McCarthy, de inteligencia y psicomotricidad, aunque hay otra serie de test que no son exactamente ¿cómo se llama? Psicométricos. Por otro lado, bien sabemos que lo normal es todo aquello que no posee alguna psicopatología, dejando claro, el punto de la culturalización muy claro. Pero existen otras formas de estados que pueden ser psicológicos no sanos, como lo es la psicopatología. Contemplando desde el área de la psicología, puede relacionarse con los procesos mentales como lo es la cognición, el aprendizaje, y no necesariamente con categorías psiquiátricas. A ver, en las funciones mentales encontramos lo que es la atención. La atención es la capacidad de seleccionar y concentrarnos en un estímulo relevante. Entonces, nos permite el proceso cognitivo para orientarnos hacia un estímulo relevante y procesarlo en consecuencia al mismo. Hay una serie de tipos de atención, como lo es la atención sostenida, la cual nos habla de una capacidad para atender un estímulo o una actividad en concreto, aunque hayan otros estímulos distractores. Tenemos la atención interna, que habla de la capacidad de prestarle atención a un proceso interno mental o a una sensación. La atención dividida nos habla de la capacidad para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. La actividad selectiva nos permite la capacidad de atender a un estímulo. Y la atención alternante es la capacidad para lograr cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. En la psicopatología de la atención encontramos lo que es la aproxexia. Se entiende por esta la falta absoluta de la atención. Es un trastorno que solo se puede encontrar en casos de agenesia mental y en estados de coma o en estados estuporosos profundos. La hiperproxexia consiste en una hiperactividad de la atención. Es frecuente en algunos delirantes que tienen especial cuidado por atender y descubrir cuánto detalle puede serles útil como testimonio de sus concepciones. La hiperproxexia habla de la disminución de la capacidad atentiva. Puede presentarse en diversos grados y los cuales son muy variables, ya sea desde el más profundo o desde el más leve. Por último tenemos lo que es la paraproxexia, que es una alteración especial de la atención y la cual se determina un apreciable aumento en su forma espontánea, pero a expensas de la notaria. Hay una disminución de la forma voluntaria de la misma. Por otra parte, contamos con la orientación, que es la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y el contexto en el que nos encontramos, ya sea en un momento determinado. Tenemos lo que es la orientación espacial, personal y temporal. La orientación personal hace referencia a la capacidad de manejar información de dónde venimos, dónde estamos en un momento específico o a dónde vamos. La orientación personal se refiere a la integridad de la información relativa a la historia de identidad personal, como por ejemplo lo que es nuestro estado civil, los estudios que tenemos, nuestra edad, entre otras. Y la orientación temporal refiere más al manejo de la información de los hechos y situaciones en el tiempo cronológicamente, haciendo referencia a lo que es el día, la hora, el mes, el año, de por sí una conducta, una festividad o una estación. En la psicopatología de la orientación encontramos lo que es la desorientación, en el cual un individuo no identifica su situación y no sabe responder si le preguntan dónde está o la fecha del momento en el que se encuentra. A esta se le debe la pérdida de la capacidad de ubicarnos a sí mismos, ya sea en el tiempo o en el espacio de una forma correcta. Puede ser tanto temporal como espacial o pueden aparecer las dos al mismo tiempo. Tenemos la doble orientación,
la cual se presenta cuando el sujeto es capaz de orientarse en un determinado momento, o bien hace una mezcla entre una situación real y un elemento irreal. Por otra parte tenemos lo que es la orientación coafabulada o la falsa orientación. Esta hace que un individuo se considere orientado y proporciona datos que son falsos o irreales respecto a su ubicación, espacio temporal o quién es. Pero las respuestas que proporcionan son irreales y se encuentran elaboradas por el sujeto y que ignorando la respuesta real de lo que está diciendo. En medio de esto se pueden describir tres sistemas diferentes de atención, según el modelo de Posner y Petersen, el cual se estableció en 1990. Ellos hablaban de lo que era el sistema atencional posterior, el cual se encargaba de la atención focalizada y de la atención selectiva de estímulos visuales, teniendo relación con áreas cerebrales como eran la corteza parietal, el núcleo pulvinar, el tálamo y el colículo superior. Tenemos el sistema activador reticular ascendente, el cual se encargaba principalmente de regular lo que era el arousal y de la atención sostenida. Se encontraba relacionado con la formación reticular y algunas de sus conexiones, como lo que eran las áreas frontales, las estructuras límbicas, el tálamo y los ganglios basales. Por otra parte tenemos el sistema atencional anterior o la red de juicio. Este hacía cargo la atención dividida. Se relaciona con lo que era la corteza prefrontal dorsolateral, con la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada anterior, el área motora suplementaria y el núcleo caudal. Por otra parte tenemos la memoria. La memoria es aquella función mental que permite reproducir las vivencias del pasado. Este recuerdo se produce ante un estímulo que se relaciona con la vivencia y hay la evocación de un recuerdo, siendo necesaria la intervención de otras funciones mentales auxiliares como lo que es la atención y la integridad de los sistemas sensoriales. Esta se clasifica en tres factores: el factor de la fijación, el de la elaboración y el de la evocación. A nivel anatómico, para hablar de la memoria, podemos relacionarla con lo que es el hipocampo, pero es cierto que hay muchas áreas cerebrales que se implican en este proceso. Se puede citar lo que es el córtex temporal, que almacena lo que son los recuerdos de la infancia, el hemisferio derecho, que guarda el significado de las palabras, o los lóbulos frontales, que organizan lo que es la percepción y el pensamiento, e incluso muchos de nuestros procesos automáticos que se encuentran ubicados dentro del cerebelo. En esta función tan compleja encontramos que hay unos diversos tipos de memoria. Podemos hablar de la teoría del multialmacén de Hutchinson y Cherif. Entonces, hablamos de que tenemos lo que es la memoria sensorial, la cual es muy breve y su duración oscila entre lo que son los 200 y los 300 milisegundos. Este tipo de memoria se forma por la información que recogen nuestros sentidos. Esta información se recibe, permanece el tiempo justo para que pueda ser atendida e identificada de forma que facilite su posterior procesamiento. Tenemos lo que es la memoria a corto plazo. En esta, cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información, se encuentra disponible durante un corto periodo de tiempo y dentro de la misma debemos destacar lo que es la memoria operativa. Ella es implicada en muchas tareas en las que se requiere almacenar durante un breve periodo de tiempo. Esta memoria se puede dividir a su vez en los siguientes factores, como fue la agenda visoespacial, que es un sistema similar al bus cronológico, pero está encargado de mantener activa una información en tipo de imagen. Este proceso es necesario para aprender, por ejemplo, el recorrido a un lugar. En el almacén episódico encontramos que se encuentra encargado de lo que es integrar la información que procede de otras fuentes y se nutre de lo que es la información visual, espacial y temporal, además de la verbal. El bus cronológico es un sistema
que se especializa en la información de tipo verbal. Nos permite mantener el proceso de habla interna y hace que podamos retener la información dentro de la memoria de corto plazo. Esto puede dar un ejemplo como la cita de memorizar una dirección. Además, es importante conocer que dentro de la memoria encontramos lo que es la semántica, la episódica y la procedimental. La semántica se refiere a los conocimientos de carácter general. La episódica habla de la información sobre los hechos y experiencias que hemos vivido, todos ubicados en un tiempo y el espacio. Y la procedimental se refiere a lo que son las acciones o secuencias de nuestros actos aprendidos. La mayoría de estos se hacen de una manera automática, sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que hacemos en ese momento. En los trastornos de la memoria encontramos lo que es la hipermnesia, que es un trastorno cuantitativo que habla de la hiperactividad de la memoria en una mayor facilidad. Este se puede encontrar como normal en lo que son estudiantes o en personas intelectuales, pero se torna patológico en personas maníacas o en personas con algún retardo mental. Esta es una capacidad mnémica que supera el grado más elevado dentro de la normalidad, por una facilidad exagerada para lograr recordar. La amnesia es un trastorno cuantitativo de la memoria, el cual se caracteriza por una pérdida o ausencia de los recuerdos, ya sea de un modo total o parcial. Presenta la incapacidad de recordar algún suceso que fue presentado en varios grados. Entonces, esta puede estar caracterizada por alteraciones orgánicas, como lo son traumas o tumores, o simplemente como alteración emocional. Es frecuente en los procesos orgánicos cerebrales, como en los síndromes que se caracterizan por una intensa alteración de la conciencia, y también en síndromes de la naturaleza psicógena. Tenemos además la paramnesia. La paramnesia es la falsificación de la memoria. Es un recuerdo de un suceso que no aconteció. Hay una confabulación de parte del paciente en la cual presenta una alteración orgánica con una dificultad para recordar sucesos de su vida, lo cual lo hace crear historias falsas. Se conoce como la pseudología fantástica, una distorsión severa de los recuerdos, y hay hechos fantásticos los cuales se toman como reales. Es presente en pacientes con parafrenia. Tenemos la alomnesia, que es un trastorno cualitativo que presenta vocación deformada de una vivencia. Se presentan caracteres de un falso recuerdo, lo cual en su origen fue un recuerdo verdadero. Hay una falsa creación cuando hay elementos que no responden al momento real. Se da en forma normal en personas con fatiga o cuando un recuerdo ha sido pocas veces evocado, y en forma patológica lo encontramos en síndromes delirantes. Tenemos además la hipomnesia. Este es un trastorno cuantitativo de la memoria, el cual se encuentra en sentido deficitario. Representa una disminución de lo que es la actividad mnémica, pero no llega a una pérdida total o parcial del mismo. La hipomnesia tiene un origen fisiológico. Este habla de la vejez. La vejez constituida, la cual presenta una disminución de la actividad atencional ya debido a la edad. Tenemos además lo que es el fenómeno de lo ya visto, expresado como déjà vu. Es una ilusión en el recuerdo en la cual la percepción de un objeto es percibido por primera vez, pero provoca una vivencia en el individuo de que ya anteriormente lo había presentado. Frecuentemente se presentan lo que son esquizofrénicos y en pacientes con epilepsias psicomotoras. Y además está el fenómeno de lo nunca visto, jamais vu, que es la ilusión del recuerdo, por lo cual la percepción de un objeto está repetidamente percibido. Esto se vivencia como nunca percibido, pero está presente en lo que es la esquizofrenia, el síndrome confusional y la epilepsia temporal. Tenemos la dismnesia, que es la deformación del recuerdo, un debilitamiento en la evocación de algo fácil que se hace anteriormente, y también se encuentra llamado como ilusión mnésica.
Por otra parte, contamos con lo que es el pensamiento, siendo una función mental la cual permite la capacidad de tomar ideas y representarlas en la realidad de su mente, la cual se relaciona una con otra. El mismo consiste en un flujo de ideas simbólicas o unas asociaciones que se dirigen hacia una meta, las cuales se encuentran iniciadas por un problema o una tarea. Además, se conoce como una expresión oral o escrita debido al comportamiento o el lenguaje preverbal de un individuo. En las alteraciones del pensamiento encontramos las alteraciones de la forma de la lógica, las alteraciones del curso de la asociación de ideas y las alteraciones del contenido ideatorio. Podemos hablar de que en las de la forma abarca lo que son los tipos de pensamiento y la lógica. En estas encontramos el pensamiento animista, en el cual el individuo da vida a lo que es inanimado, y es común en la primera infancia. A medida de que prima el principio de lo que es la realidad, esta forma de pensar desaparece por total. El pensamiento mágico habla de una forma de pensar en la cual se le atribuyen cualidades extrañas a un objeto. Se le asignan poderes e influencias y se da en la relación por razones de similitud, continuidad en el espacio o por proximidad temporal. Todo esto debido a un acontecimiento sucedido y se torna a ello. No se encuentra una especificación, una explicación adecuada desde el punto de vista científico. Esto se puede encontrar en lo que son los mitos y las leyendas. Por otra parte, tenemos el pensamiento autista, el cual es una interpretación personal de los hechos extremos y de los sucesos psíquicos de un paciente, la cual se basa en lo que son los impulsos, las fantasías y la realidad interna, mediante la creación de símbolos propios que se alejen de los patrones de la lógica formal. Tenemos los trastornos del curso del pensamiento, los cuales se asocian a lo que son las ideas, y sus trastornos se refieren a dos parámetros principalmente, como son la velocidad y la secuencia de la asociación. Los principales trastornos dentro de esta característica son el bloqueo o la intercepción, que es la interrupción brusca en el curso del pensamiento. Un ejemplo de esto puede ser cuando estamos teniendo un diálogo y alguien dice lo tengo en la punta de la lengua. Esta expresión hace referencia a una idea o a un concepto que hemos olvidado transitoriamente. La disgregación habla de que no hay un orden lógico de las ideas, ya que falta una línea directriz en la asociación de la misma. Forma un pensamiento disgregado y posteriormente un pensamiento incoherente, el cual hace imposible conocer el pensamiento del entrevistado. Este grado es superlativo y habla de que se encuentra constituido por lo que es la jargonofasia o la ensalada de palabras, creando palabras sin un contexto lógico, la cual es presente en pacientes con esquizofrenia. Por otra parte, tenemos la fuga de ideas, la cual se caracteriza por lo que es la logorrea marcada, y hay asociación ideatoria rápida, de tal manera que se produce una idea antes de haber terminado una anterior, por lo cual el entrevistador asocia esto a una sensación de que se ha dejado un espacio en blanco en medio de un discurso. Por otra parte, tenemos la perseveración, que es una expresión iterativa de una idea o una palabra específica. Es frecuente en lo que son los pacientes epilépticos y en pacientes con demencia besánica. Contamos con lo que es la bradipsiquia, la cual habla de una lentitud en todas las funciones intelectuales y en la expresión motora en la conducta del pensamiento. Presentando una lentitud en lo que es la asociación, tanto verbal como escrita. La taquipsiquia es un fenómeno opuesto al pasado. Este se caracteriza por una gran rapidez al momento de la asociación y emisión verbal del pensamiento. Es una conducta que se presenta en cuadros orgánicos, como es el hipertiroidismo, las intoxicaciones por cocaína y fases maníacas debidas a
a enfermedades como lo que es la maníaco-depresiva. El retardo es una identificación de la expresión oral o escrita. Se asocia en la dificultad de la articulación del lenguaje oral, lo cual se cuenta con lo que son traumatismos cráneoencefálicos y los tumores cerebrales. Tenemos la prolijidad, que es una característica que da un discurso adornado de un sinnúmero de detalles, guardando como tal la idea principal de este pensamiento. Da a entender que la persona está hablando con rodeos y también se le llama circunstancialidad. Es presente en personas obsesivas y algunos delirantes crónicos. En los trastornos del contenido del pensamiento encontramos que estos se constituyen por un bagaje ideatorio del entrevistado. En ocasiones normales se ajusta a los principios de la realidad y a los postulados aristotélicos. En esto encontramos lo que es la idea prevalente o fija, que es una idea que se acepta por la conciencia y se orienta al provecho de un curso del pensamiento y la conducta del individuo, como son las obsesiones. Tenemos las ideas sobrevaloradas, que hablan del pensamiento de un aspecto afectivo del conocimiento. Predomina lo que es la racionalidad de suerte, en el cual hay un lugar privilegiado. Esto es muy presente en lo que son los hinchas, los fanáticos. Y las ideas obsesivas, las cuales son constantes en la conciencia y se acompañan de ansiedad. Estas se vivencian por el paciente como extrañas o egodistónicas y luchan contra ellas alejándolas de la conciencia. Tenemos además las ideas fóbicas, las cuales conllevan a la repulsión o el temor angustioso. Se encuentra ligado a un individuo el cual determina la presencia de un ser o un objeto que no se justifica, pero que se elaboran conductas y situaciones que llevan a evitar o contrarrestar este objeto fóbico. Tenemos las ideas hipocondríacas, versan lo que son las preocupaciones excesivas y angustiosas respecto a lo que es la salud, en una exageración de las sensaciones anestésicas normales. Las mismas no tienen una explicación mediante los clínicos y se pueden presentar en lo que es la neurosis hipocondríaca o otras entidades de tipo neurótico. Por otra parte, tenemos las ideas delirantes. Estas se caracterizan por la irrealidad, la irruptibilidad entre lo que es el razonamiento lógico. Se vivencian por pacientes que presentan egocentrismo, o sea, lo que es decir, que son ideas no extrañas. Desde allí hay un afonismo el cual expresa que el delirante lucha por una idea mientras que el obsesivo lucha contra su idea. Por otra parte tenemos lo que es la afectividad. Este habla de que el desarrollo del sentimiento y emociones positivas tiene un papel realmente importante respecto a lo que es la enfermedad, actuando como un factor protector de la salud, y se encuentra presente en lo que es el tono emocional placentero y placentero que acompaña a todo tipo de idea. Dentro de la afectividad encontramos lo que es la pasión, que habla de un estado afectivo intelectualizado de gran persistencia, la emoción, que es una respuesta física breve ante un estímulo pasajero, y el sentimiento, que es un estado afectivo estable, el cual es específico y de marcada subjetividad. Tenemos el trastorno cualitativo y el trastorno cuantitativo. En los cualitativos encontramos la calidad del efecto y en el cuantitativo encontramos el déficit en el tono afectivo y el aumento del mismo. Acá podemos hablar un poco de que los trastornos cuantitativos, en el aumento del tono afectivo encontramos lo que es la euforia, como una disposición de ánimo hacia lo que es el optimismo y la alegría.
El júbilo hace referencia a que un paciente irradia un aire de gozo y confianza en sí mismo. El éxtasis es una alegría excesiva, la cual es incontrolable, con suspensión de las actividades voluntarias y de las funciones sensoriales y mentales. La exaltación es muy intensa, con una actividad de grandeza. Sucede en pacientes con enfermedades maníacas. Tenemos además la manía, que es un síndrome que se caracteriza por una exaltación efectiva que llega incluso al éxtasis. Tenemos en el trastorno originado por un déficit en el tono afectivo lo que es la apatía, que es un estado de indiferencia el cual provoca la pérdida de la afectividad con una ausencia en reacción frente a un estímulo habitual de la actividad psíquica. El pánico, que presenta una desorganización de la conducta con una base de inseguridad. El miedo es una reacción de temor ante un peligro, ya sea este real o extremo, el cual conlleva a una respuesta subjetiva. La ansiedad, por otra parte, es un estado el cual se vivencia como una inquietud y un sentimiento de amenaza y temor. Y la atimia, que es una abolición total de la afectividad, el cual está presente en pacientes con retardo mental profundo. Tenemos en los trastornos cualitativos del afecto lo que es la depresión, un síndrome que se caracteriza por un sentimiento de tristeza al cual acompaña un grado variable de inhibición psicomotora. Tenemos la tenacidad, que habla de la persistencia y fijación patológica en determinados estados afectivos o en forma más o menos prolongada y persistente. La incontinencia afectiva se manifiesta por la incapacidad para contener un estado emocional. Esto en consecuencia a la falta de freno inhibitorio cortical. Tenemos la melancolía, que es una máxima profundidad con riesgo de suicidio y es típica en lo que es los pacientes psicóticos. Se presenta por la herencia del genotipo y lo que son los grados endocrinos. Y la labilidad, que es una excusa en los repentinos cambios del tono afectivo sin que exista ningún motivo. Esta es de gran intensidad y escasa duración. Es frecuente en niños histéricos y en demencia. Tenemos por otra parte lo que es la disociación ideoafectiva, que habla de la separación inconsciente entre las ideas y la carga afectiva. La ambivalencia se refiere a un estado afectivo en el cual el individuo experimenta sentimientos opuestos hacia una misma persona. La perplejidad es un estado afectivo muy particular que se observa en lo que es la convulsión mental. Este es presente o observable en lo que son los pacientes esquizofrénicos y los pacientes melancólicos. La anedonia es una ausencia total de agrado o desagrado por realizar cualquier tipo de acto, el cual despiertan alegría, teniendo la incapacidad de vivenciar lo que es el placer. Tenemos además el afecto inapropiado, que es la falta de concordancia entre un afecto y un estímulo. El afecto insuficiente habla de una característica por la sensibilidad insuficiente que hay respecto a una experiencia. Y la catatinia es un estado afectivo intenso que produce alteraciones en la concepción de la realidad. Por otra parte, contamos con el lenguaje. El lenguaje habla de una posición superior, desarrollando los procesos de simbolización relativa entre la codificación y decodificación. Además, la producción del lenguaje es la materialización de signos sonoros o escritos que simbolizan objetos, ideas y entre otros. Dentro del lenguaje encontramos lo que es la expresión, como una capacidad de formular una idea con sentido y de una manera gramaticalmente correcta. La discriminación habla de la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenido que se relaciona con el lenguaje. La comprensión es la capacidad de entender
el significado de una palabra o una idea. El vocabulario es el conocimiento del léxico. La fluidez es la capacidad para producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos. La denominación es una capacidad para nombrar objetos, personas u hechos. La escritura es la capacidad de transformar ideas en símbolos, caracteres o imágenes. Y la lectura, la capacidad para interpretar símbolos, caracteres e imágenes y transformarlos en habla. En las alteraciones del lenguaje contamos con lo que es la afasia. Esta es una alteración del lenguaje secundaria debido a una lesión cerebral, la cual está localizada en el hemisferio dominante. La afasia motora o de Broca habla de que el sujeto entiende el lenguaje hablado y escrito, pero es incapaz de articular cualquier tipo de palabra. La afasia sensitiva de Warney refiere a un individuo que es incapaz de entender el contenido del lenguaje. La afasia sensorial de Warney es la dificultad de reconocer las palabras de un tono desde un punto de vista auditivo. La afonía es la emisión del lenguaje, consiste en la voz ausente. La alexia es una agnosia para comprender lo que es el lenguaje escrito o simplemente la incomprensión de la lectura. La bradifasia es el enlentecimiento en la emisión de las palabras. La disartria es el trastorno de la articulación del lenguaje. La disfonía es el trastorno en la emisión del lenguaje, consiste en la voz apagada. La disgrafia es una alteración del lenguaje escrito, en la cual encontramos cierta dificultad para dibujar las letras y esta pues para lograr formar palabras. Tenemos lo que es la ecolalia, un trastorno que consiste en la repetición de palabras y frases. La dislalia es la expresión de sonidos de forma defectuosa. La estereotipia verbal habla de una repetición frecuente entre una misma sílaba o una misma palabra. La musitación consiste en el cuchicheo de palabras en voz baja sin alguna intención de comunicarse con otra persona. El mutismo se considera como la máxima expresión de alteración del lenguaje. Consiste en la ausencia del mismo. El neologismo habla de que hay palabras nuevas las cuales se inventan por el paciente o bien palabras normales a las cuales le atribuye un significado especial. El paralogismo habla de que un paciente utiliza palabras en el del vocabulario habitual, pero le da un significado en un contexto distinto. La parasintasis es el uso de frases incompletas, palabras entrecortadas, y en la cual produce expresiones complicadas o alteraciones del orden de las palabras. La tartamudez es un trastorno en el ritmo del lenguaje. La taquifacia consiste en la producción acelerada de palabras y la verbigeración es una forma de repetición automática de frases o palabras. Tenemos además lo que es la sensopercepción, siendo la capacidad que tiene un individuo de interactuar con el mundo externo y así internalizar lo que son los estímulos que registra de él. Este es el proceso por el cual un estímulo se transforma en una modalidad de conducción eléctrica o química y se transmite en forma codificada a áreas específicas de lo que es el sistema nervioso central. Las mismas reciben la señal, la reducen, procesan y seleccionan una respuesta que retorna de una manera decodificada a nivel ya sea cognitivo, visceral, emocional o motor. En los trastornos de la percepción encontramos lo que son los cuantitativos y los cualitativos. En los cuantitativos encontramos la hiperpercepción, que es un aumento de la percepción de los estímulos sensoriales que presentan una disminución del umbral de excitación o un estado de aumento de la irritabilidad cerebral, como puede ser la meningoencefalitis, el alcoholismo, los tétanos, o por factores emocionales y afectivos, como puede ser la crisis de manía y los estados melancólicos. Tenemos las ilusiones, las cuales son percepciones de forma
que se encuentran mal formadas por estímulos sensoriales en el estado emocional y físico, debido a las necesidades del individuo, como lo que es la soledad, el mundo, la fatiga y otros. La hipopercepción es la disminución del número e intensidad de las sensaciones percibidas. Esto debido a causas orgánicas o por estados afectivos intensos en los cuales la atención del individuo se desplaza hacia otro estímulo. Tenemos lo que son las alucinaciones, que es la formación de una imagen o símbolo ante un estímulo desencadenante. Esta se puede presentar por causas orgánicas o endógenas, como pueden ser tumores cerebrales o esquizofrenia. Por otra parte tenemos la agnosia, que es la abolición en las percepciones. Se encuentra implicada por una causa orgánica y pueden ser tanto visuales como táctiles. El error de percepción habla de que hay una percepción irreal, la cual se desencadena por un estímulo, debido a la confrontación en la lógica, y se corrige por el individuo. Tenemos de igual manera la inteligencia. La misma es importante en el área de la psicología, ya que es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como lo que es la memoria, la asociación y la razón. Este concepto se encuentra abarcado en lo que es la actividad mental y se desarrolla por un sujeto cuando se enfrenta a una situación nueva, usando lo que es el bagaje de conocimientos anteriores por medio del análisis, las acciones. Lo que es la capacidad intelectual se puede medir a través de pruebas psicométricas que expresan resultados de coeficiente intelectual. Estas se comprueban en el paciente con la capacidad de incorporación que tiene su edad. De forma, se clasifica lo que es el retraso mental, con un funcionamiento debajo de la media. Y esto se divide en 4 categorías, como es el retraso mental leve, el cual tiene un coeficiente intelectual igual a 50 menos 70, el retraso mental grave, que es un coeficiente intelectual igual a 20 menos 34, el retraso mental moderado, que habla de un coeficiente intelectual igual a 35 menos 49, y el retraso mental profundo, que es un coeficiente intelectual menor a 20. Tenemos de igual manera la conciencia, que es un estado subjetivo que incluye el darse cuenta de sí mismo y del medio que le rodea, e implica lo que es estar alerta. Se mantiene por el sistema reticular activador ascendente. En las alteraciones de la conciencia encontramos lo que es la obnubilación, que difícilmente comprende lo que es el mundo externo, la confusión mental, que habla de las alteraciones del sensorio, una dificultad para captar lo que es la desorientación y el déficit cognitivo, el delirium, la inquietud, confusión mental, incoherencia, alucinaciones, el inicio súbito, y tenemos también lo que son estados crepusculares, que es el autismo o las fogas, los estados oniroides, que habla de una expresión delirante y alucinación, donde el individuo actúa como si estuviese soñando, el estado de coma, que habla de una desilusión progresiva de la conciencia y de las funciones que se relacionan como neurovegetativas. Se valoran a través de lo que es la escala. En el juicio encontramos que este es la capacidad de valorar a un paciente ver su situación actual y de ser consciente de que presenta una enfermedad o una patología, y así poder saber quién necesita ayuda y si entiende que la requiere. En las evaluaciones del juicio encontramos lo que es la conciencia de la enfermedad mental, el juicio de la realidad externa y la prospección. En estas alteraciones hablamos de el juicio debilitado, el cual se presenta por trastornos emocionales transitorios, como pueden ser lo que es la fatiga y la angustia. Tenemos además el juicio desviado, el cual es un afecto que distorsiona la evaluación crítica de la realidad de la persona. El juicio deficiente, habiendo un déficit en la captación de los conocimientos, y el juicio suspendido como la pérdida de la autocrítica y la realidad externa. Por otra parte tenemos la concentración. La concentración es una función mental que se utiliza para fijar la atención sobre una actividad o un estímulo en un momento concreto. Hay situaciones en la vida normal en las que esta capacidad se ve afectada debido a la necesidad de dormir o a la fatiga u desnutrición. En sus alteraciones encontramos la alteración de la atención sostenida, que provoca fatiga o disminución del rendimiento en una actividad, la alteración de la atención selectiva, la cual produce distracción,
la alteración de atención dividida, la cual provoca una dificultad en realizar diferentes tareas de manera simultánea, siendo estas sencillas como puede ser hablar y al mismo tiempo guardar algo en alguna gaveta. La alteración en la atención alternante, la cual produce una frecuencia en las conductas, ya siendo difícil de modificar y de flexibilizar. Tenemos la laguna temporal, que es frecuente. Esta se presenta cuando se realiza una actividad automática, la cual pues, no somos conscientes de ellos, y el nivel que presentamos es muy bajo. Tenemos la ausencia mental, en la cual el individuo se centra en un pensamiento que no atiende otros estímulos. Ejemplo, estamos viendo un video, nos concentramos en ello y evadimos el entorno de paso. Tenemos la simplicidad. Esta es la descripción del funcionamiento psiquismo del paciente al momento de un examen, cual equivale a lo que es el área física y el área corporal. Los aspectos que conforman la misma resaltan lo que son dos elementos esenciales. En la combinación de estos dos está la coherencia de la psicomotricidad. Estos son el tono muscular, que se debe a un estado pasivo y continuo del uso de los músculos, e incide en lo que es la postura corporal, y la armonía cinética, que está en la secuencia ordenada de los movimientos motores. Tenemos que las alteraciones de la psicomotricidad son aquellas que producen el entorpecimiento e impiden llevar a cabo con precisión movimiento. La agitación psicomotora trata de un trastorno que es muy frecuente, presentando un tipo de hiperactividad motora. Tenemos la persona de gestos, movimientos y conductas de forma rápida y sucesiva sin un objeto concreto. Tenemos los temblores, que habla de movimiento muscular oscilatorio, en torno a un punto fijo del cuerpo. El estupor implica una inhibición o un retardo psicomotor, el cual está caracterizado por un estado de conciencia donde predomina una ausencia. Esta persona permanece indiferente, ajena o distante del medio que la envuelve. Y las convulsiones son movimientos musculares en forma de contracciones violentas, las cuales son incontrolables. Puede aparecer asociada a alguna enfermedad, como son los cuadros tóxicos infecciosos, enfermedades afectadas con áreas cerebrales, como puede ser la epilepsia. Entre estos encontramos lo que son los tics, los espasmos, las catatonias, las disnesias, las estereotipas, las apraxias y el manierismo. Tenemos por otra parte lo que es la actitud. Gordon Alford la definía como un estado de disposición mental, el cual es organizado y ejerce una influencia directa en el comportamiento de una persona en su día a día. Entendemos pues que la actitud es una característica que puede variar según el contexto y que se puede observar de manera directa. Dentro de la actitud encontramos lo que es el modelo tridimensional. Este habla del componente emocional, el cual se comprende las relaciones de tono sentimental, el componente conductual, que refleja los comportamientos que se orientan a una actitud completa. Digamos, si un individuo no come carne y pescado, probablemente su conducta estará orientada a restaurantes donde no exista una alternativa vegetariana. Por otra parte, tenemos el componente cognitivo, el cual habla del pensamiento y el razonamiento que retroalimentan una actitud en concreto. Vamos a suponer que el individuo que es vegetariano tendrá acá un componente cognitivo, el cual le hará referencia a los argumentos que éste tiene sobre por qué no come ni carne ni pescado. Tenemos por otra parte lo que es el insight. Este se refiere a cualquier conducta donde la persona tiene una percepción acerca de su estado. En la fase del insight encontramos lo que es el impasse mental, que es una situación o problema ante la cual la persona no es capaz de dar respuesta o que presenta una incapacidad de identificarse, presentando así una situación de bloqueo. Tenemos la reestructuración del problema, presentando un proceso mediante el cual se intenta resolver un problema de por sí, el cual inicia en el impasse. La adquisición de comprensión profunda, apareciendo el conocimiento y comprensión profunda de una situación. El soothness es una presión consciente por parte de la persona, como algo súbito, y que aparece de manera clara en la conciencia. Y el aprendizaje por insight nos habla del contexto en el que resulta más evidente el insight, que es el aprendizaje. Concretamente, es necesario para solucionar problemas. Wolfgang Kohler describió lo que era la existencia de esta capacidad incluso en monos, a través de diversos experimentos en los cuales debían encontrar la solución a un problema. Por otra parte, hablaremos un poco sobre lo que es el sueño, la alimentación y la sexualidad, que aunque no están presentes en las funciones mentales, son importantes al momento de realizar lo que es el examen mental. El sueño habla de que dormir es un patrón circadiano, el cual ocurre cada 24 horas.
comparten lo que es la temperatura corporal y las secreciones hormonales. Y es un reflejo biológico que está en el núcleo supraquiasmático de lo que es el hipotálamo. En la fase del sueño encontramos la REM, que son movimientos oculares rápidos y hay mayor uso. Y ocurren en emociones. Tenemos la NOREM, el cual presenta movimientos oculares rápidos, tiene 4 estadios. Se pasa de la vigilia al sueño. En el segundo aparecen lo que son las ondas K y los usos del sueño. En el tercero hay un sueño profundo y ondas lentas. Y en el cuarto una actitud onírica. En los ciclos del sueño encontramos la fase 1, 2, 3 y 4, que es la NRM. Y de allí pasa la RM, que dura 20 minutos y luego viene la 9RM. El recién nacido hay un 84% de RM y dura 16 horas. El adulto hay un 25% de RM y dura son 6 u 8 horas. En los trastornos de sueño encontramos el insomnio como una disminución en la duración de dormir y una dificultad para lograr conciliación. El insomnio de conciliación está presente en lo que son los estados de ansiedad. Tenemos el insomnio tardío, que es típicamente depresivo, las somnolencias, que está presente en lo que es el hipotiroidismo y las intoxicaciones, y la hipersomnia, que presenta ataques del sueño con irritabilidad, ataxia, y el sueño no es recuperador, no ayuda. La narcolepsia presenta un sueño irresistible menor de 15 minutos con parálisis del sueño y alucinaciones. Además, la apnea del sueño, que nos habla de hipoventilación pulmonar. En las alteraciones que presenta el sueño encontramos de la fase RM lo que es la narcolepsia, como pesadillas, que son angustias y síntomas neurovegetativos, los cuales se recuerdan. Y de la fase no RM encontramos los trastornos, lo que son terrores nocturnos, como la ansiedad intensa y la descarga neurovegetativa, al cual no se recuerdan, además del sonambulismo, que habla de hablar o caminar durante el sueño, y la neurosis, que sí es propio de esta fase. Tenemos la alimentación. En un examen mental muy importante, ya que tiene en cuenta lo que son nuestras emociones y conductas. Podemos decir que lo que comemos no solo afecta cómo nos sentimos, sino que cómo nos sentimos también afecta nuestra manera de comer. En casos graves de depresión, es frecuente que un individuo deprimido aumente la ingesta de alimentos. Para así, esto puede pensarse que ya según el DSM-4, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de que en este transcurso de depresión aparecen episodios de sobreingesta, que se pueden experimentar en la pérdida del control. Los trastornos de conducta alimentaria encontramos que se relacionan con la ingesta de comida y la obsesión por lo que es la figura corporal. Son trastornos de origen multifactorial y se originan por diferentes causas de origen psicológico, pueden ser familiar, sociocultural y biológico. En este grupo de trastornos encontramos lo que es la anorexia nerviosa, la ortexia, la vigorexia, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Estas alteraciones de la conducta conllevan a que una persona sufra problemas físicos y psicosociales. En esto encontramos lo que son los comedores compulsivos. Un comedor compulsivo se caracteriza por consumir grandes cantidades de comida con pérdida de control durante la ingesta. Después de esto, la persona suele sentir lo que es tristeza, angustia y preocupación excesiva por su peso. Tenemos además la ansiedad por comer. Esta ansiedad es la manera que tiene el cuerpo de decir que necesita un equilibrio. Si piensas constantemente en lo que es la ingesta de alimentos, es momento necesario de descubrir qué es lo que necesita nuestro organismo y así lo hacer. Por último, la sexualidad abarca lo que es el sexo, las identidades y los papeles de género, tomando en cuenta si el individuo reconoce realmente su género. Es mucho más que el acto sexual, involucra así lo que es el cuerpo, la identidad, la orientación sexual y los sentimientos. El sexo anatómico se refiere a lo que son los órganos sexuales con los que se nace, como lo es en los hombres, el pene, los testículos, y en las mujeres las mamas, el útero, los ovarios y la vagina. En el desarrollo sexual se puede presentar unos años antes de la pubertad y continúa hasta la vida adulta. Durante la pubertad, el cuerpo se forman las personas de externo presenta el cuerpo, además de los cambios físicos, emocionales, de pensamiento, las necesidades y deseos presentan. Es importante comprender que cada individuo tiene un desarrollo en su propio tiempo, manera y ritmo. Entonces, la identidad de género hace referencia a la manera en la que te identificas, ya sea como hombre o como mujer. Y las personas pues tienden a tener una combinación de sentimientos, tanto masculinos como femeninos, pero generalmente tienden más hacia uno o a otro, definiéndose como hombre o mujer. Es probable que al entrar a la etapa de la pubertad se empiece a sentir atracción hacia otras personas, ya sea en un desarrollo de amistad o deseo de actividad física. La orientación sexual
haciendo referencia a que si te atraen hombres o mujeres, podemos decir que si son personas del sexo opuesto, eres heterosexual. Si son personas del mismo sexo, eres homosexual. Y si son personas del mismo sexo, eres homosexual. Y la atracción por personas de sexo de ambos sexos es bisexual. Para terminar con este tema, es importante decir que este aprendizaje es amplio, haciendo énfasis en lo que hace adelante nuestro entorno laboral, se desarrollan, qué complicaciones pueden llegar a sufrir las personas cuando hay una normalidad en estas, afectando así lo que es la mental, además la física, como puede ser lo que es el caso del lenguaje y la psicomotricidad. Hay que tomar en cuenta que la mente es un constructo extenso que nos permite desarrollar todas las actividades que realizamos día a día. Es más, segundo a segundo, desde lo que es la percepción de un sonido hasta realizar un cálculo matemático. Tomando en cuenta que el desarrollo que tiene la misma para evolucionar crea ciertas reglas, y así se expande un sistema que permite que captemos lo que son conocimientos, capacidades y habilidades que nos brinda el entorno. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.